Hola, somos Alexandra Sin y Álvaro Cosa, juntas Abogacía y Conciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Josep María Gascón, abogado de origen, que ha pasado después por diversas multinacionales y organismos públicos. Y a fecha de hoy es consultor de empresa en temas de liderazgo estratégico y especialmente dedicado al acompañamiento de CEOs de todo tipo de empresas. Recientemente ha publicado su libro, El viaje, los 4 ejes del liderazgo para llegar a la cumbre, en el que explica a través de una serie de experiencias vividas en el ámbito profesional cuáles son las características que debe encarnar un líder a día de hoy. Ahora hablaremos del libro y de la vida profesional de Josep María, y aprovechamos también para recomendaros leerlo porque a nosotras nos está gustando mucho. Y bienvenido, Josep María. Muchas gracias por confiar en que podíamos compartir esta conversación de la que ya tenía muchas ganas y por la iniciativa que tenéis con el podcast Abogacía y Conciencia, que creo que es un espacio que estaba huérfano y que es muy necesario para crear una sociedad mejor, más sana, más positiva. Gracias. Yes. Bueno, el libro es este. Está en la casa del libro. Tenemos aquí. Y lo encontráis en la casa Con tus notas, con mis notas. post-it, efectivamente, de final de capítulo. Bueno, ahora lo hablaremos del método CREA, de cada, ¿no? El método CREA son las iniciales de consciencia, relaciones, emociones y acción. Y vamos a hablar así brevemente de los 4 ejes. Antes, pero, Josep María, siempre hacemos la pregunta a las personas invitadas. La mayoría han estudiado Derecho, tú eres, pues, lo que hemos dicho, abogado de origen, luego hablamos sobre eso. Y siempre nos gusta saber por qué decidiste en su momento estudiar la carrera de Derecho. Ajá. La gran pregunta. A ver, mira, yo no quería estudiar Derecho. Yo quería vivir de tocar la guitarra y estar encima de un escenario. Pero cualquier músico, cualquier guitarrista, adolescente, si es un buen adolescente, debe ser idealista. Es en el momento en que uno crea sus ideales, ¿verdad? Y en el idealismo en el que yo me fijaba, en los años finales de los 80, principios de los 90, ostras, vamos a hacer un mundo más justo, más reparador, un mundo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas se ha dotado la sociedad para regular las relaciones entre humanos, ¿no? Entre personas? El derecho, ¿no? El derecho al final es la herramienta por la que al principio regulaban las relaciones humanas y luego ya pues las relaciones entre negocios, entre empresas, entre relaciones entre personas y Estado, etcétera, ¿no? Esta visión idealista sobre el derecho es lo que me hizo apostar por esta carrera. Más allá también de que es un conocimiento, que te da un conocimiento muy amplio, una dimensión de conocimientos muy amplias, y yo no era nada concreto, entonces el derecho me parecía que era pues, la herramienta con la cual podría aportar mi granito de arena para construir un mundo mejor. Luego la carrera te lleva por donde te lleva, ¿no? O sea, no con la idea de ser abogado, sino estudiar Derecho y luego ya debemos saber por dónde van los tiros, ¿no? Sí. O sea, estudiar Derecho y veremos. Sí. De hecho, no me he puesto, nunca, no sé si soy el único de vuestros podcasts, pero no me he puesto nunca una toga, no he pisado un juzgado. Vale. No eres el único, para nada. Exacto. Hay mucho abogado que no litiga y tanto, sí. Sí.
Sí, Me apasiona el mundo del derecho. O sea, no Sí, me... claro, no- pero no estás nunca has estado exacto. en lo que es el litigar o sí, sí. No estoy ahora en el mundo del Ni derecho ahora, ferviente, ni antes, quiero pero lo he decir. disfrutado muchísimo. Terminé la carrera, estuve en despachos de abogados, 8 años en 4 casas, disfrutando muchísimo, haciendo de abogado en una multinacional y disfrutándolo muchísimo. Y siempre sería un abogado. Y mi mente siempre es la de abogado. es buena base, la verdad. Sí, sí. No. José María, en tu libro, como decía Alba antes, hablamos de los 4 pilares de liderazgo consciente, ¿no? Conciencia, relaciones, emociones y acción. Y el primero es la conciencia. ¿Cómo la definirías tú o qué es para ti un líder consciente? Un líder consciente, yo creo que es la unión de esas 2 palabras. Entonces, ¿qué es un líder? ¿Y qué es conciencia? Entonces, para mí un líder, dentro de las miles de definiciones que uno puede encontrar y de los distintos estilos de liderazgo que pueda haber, para mí un líder es alguien que conduce a personas hasta un objetivo común. Y eso un poco más. Si queremos un mundo más bien distribuido, más integrador, más inclusivo. Entonces, para que ese objetivo sea realmente común, tenemos que evitar que haya agendas ocultas, porque cuando hay agendas ocultas, el líder, y el líder puede ser, no hace falta que sea el CEO o el gran director de una firma, puede ser el jefe de departamento, o el coordinador de proyecto. Es alguien que conduce personas a un objetivo común. Y eso ya está indicando que tiene que servir al logro del objetivo y no servirse del objetivo y los medios materiales y humanos que tiene para lograrlo. Ese es un primer pilar de la consciencia. El segundo es que sea sano. Que sea sano es que hay organizaciones que son tóxicas. Hay equipos que son tóxicas, en las que uno exige muchísimo y da poco. Todos conocemos o hemos trabajado o nos han contado que alguien trabaja en un departamento mega productivo, pero que hay muy mal ambiente. O otros departamentos, áreas, empresas, que hay muy buen rollo, que todos son amigos, colegas, pero los números no salen. Entonces, o sea, el liderazgo es objetivo común, sano y sostenible, porque los equipos se agotan y tenemos a las personas mareadas de estar en equipos transversales, en proyectos híbridos, en equipos multiregionales, multifuncionales, distintos usos horarios, etc. Y sí que uno puede dar el máximo, mucho, trabajar con tensión durante un periodo de tiempo, pero las pilas se agotan. Para mí un líder consciente es el que es capaz de reconocer que las metas se logran con las personas, que tengan un propósito, que conduce a esas personas hacia un propósito común. Si empezamos a traducirlo de un modo más mental, el objetivo sería el propósito, o más espiritual, el objetivo sería el propósito. Y las emociones sería que ese objetivo sea sano, que la manera de liderar sea sana, ¿no? Yo pienso que un liderazgo consciente, y aquí vamos a la parte más de la conciencia, es aquel liderazgo que crea una organización basada en el compromiso y en el respeto por el entorno. El entorno son personas, es sociedad, es lo que tú quieras decir, ¿no? Alguien que no se lidera a sí mismo es incapaz de liderar a los demás. Eso es el nivel de conciencia que yo espero de un líder
de los que yo promulgo, ¿no? Más humanos, más respetuosos con el entorno. A eso vamos con el segundo y el tercer eje, ¿no? El segundo es relaciones, el tercero es emociones. Por lo tanto, hablamos de líderes relacionales y líderes emocionales, ¿no? En el libro hablas de que estos líderes, pues, por ejemplo, tienen que cultivar la empatía, la confianza, la escucha, ¿no? Mejorar la comunicación, mostrar esa vulnerabilidad delante del equipo, que este es un punto que es como, ¿no?, aún da un poco de respaldar a la gente, implicar al equipo emocionalmente, ¿no?, buscar soluciones y no culpables y respetar las diferencias. Claro, lo que un poco tú ahora estabas avanzando. Si uno no hace eso dentro suyo, es complicado que lo haga fuera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Si Por yo eso no me yo creo escucho, que, ¿cómo voy a escuchar al resto? claro, si no me escucho, si no sé quién soy, a dónde voy, qué es lo que da sentido a mi vida, ¿cómo puedo liderar a los demás? ¿Cómo puedo liderar a los demás de forma sana? Es decir, Claro. puede ser un jefe, puede ser un ejecutivo, puede ser un directivo, puede ser un abogado que logre resultados, pero no vas a trascender, que es un elemento clave del líder, trascender más allá de tu propia presencia, ni vas a dejar un legado. Y si no sabes, si no vas a ser recordado, el legado al final es cómo vas a ser recordado. Bueno, pues has pasado por aquí, has conseguido una serie de objetivos, unas metas, has ejecutado las tareas que te tenían encomendadas, pero no has sido un líder. Un líder de los que yo promulgo. Así que ahora has sido un líder tradicional, ejecutivo, tóxico, etc. Pero la consciencia es el primer pilar. Dicho esto, con la conciencia solo no vamos a ningún sitio. Para mí, luego vienen las relaciones, porque tú necesitas de personas para conseguir esos logros, y vienen las emociones. Saber que cada decisión que tomes va a afectar a aquellos que tienen que implementarla, ¿no? Entonces, a ver, si queréis entrar un poco en cómo veo las relaciones y las emociones, o por qué les doy esta importancia, ese grado, dentro de todas las habilidades directivas que uno puede desarrollar como líder, las relaciones es que está probado que los líderes, las personas que tienen relaciones más diversas, tienen proyectos más ricos, más productivos, más sanos. Hubo un estudio de la Harvard University que estudió a 1.200 CEOs del 1500 Standard Poor's. Y aglutinó el origen de esos CEOs, la cultura, la formación, la familia, dónde habían estudiado, etcétera, en un índice llamado índice de diversidad. Y los que tenían mayor diversidad, sus empresas generaban más patentes, se registraban más patentes, eran más innovadoras, y las fusiones y adquisiciones en las que participaban tenían mayor valor. También demostró ese estudio que el valor de mercado de los activos que gestionaban era muy superior al valor contable que tenían esos activos. Un diferencial de muchos millones respecto de los que tenían un índice de diversidad más bajo. Relaciones es un pilar fundamental para liderar en el futuro, porque el futuro no sabemos cómo vendrá. A lo mejor es otro debate, pero el mundo VUCA, el mundo Bunny, las cosas que son frágiles, no lineales, incomprensibles, ¿no? Y las emociones, pues es que en un mundo, ahora lo estamos viendo recientemente con el ChatGPT en un mundo donde toda la información ya está depositada en algún sitio, ya no tiene sentido que el CEO, el líder, el jefe, el coordinador, el mando, lo sepa todo. Antes sí que lo tenía que saber todo y era a quien recurrías, pero ahora no. Entonces ahora el líder tiene que escuchar, tiene que aportar esa paz psicológica
que decimos que es ese entorno en el que todos quieran colaborar, en el que todos quieran aportar. Y tiene que pasar de lo sé todo a un lo aprendo todo. Yo lo llamo de from tell to ask, ¿no? Dejar de dar instrucciones y decir qué puedo hacer por ti. Es mucho trabajo, pero por eso me gusta el libro, porque lo desmenuza todo en acciones pequeñas, resumidas al final de cada capítulo, que realmente se puedan poner en la práctica y es muy claro, ¿no? En ese sentido. En la parte en la que hablas de liderando hacia el futuro, ¿no? Hay un punto llamado la dimensión humana como prioridad, ¿no? Y allí expones sobre esta responsabilidad de humanizar las organizaciones y hablas del término human-centric. En tu experiencia o bajo tu punto de vista, habiendo pasado por ser abogado en un despacho grande, luego director legal y también haber desarrollado otros cargos en empresa, ¿cómo hacemos para que despachos o empresas se den cuenta de que realmente lo primero pues, son las personas y que pueden tener mucho más que dar si no las tratamos como un mero recurso humano, ¿no? Qué pregunta más amplia, Alexandra. Es muy amplia, claro. Hay que ir uno por uno, ¿no? Sí. Uno por uno. A ver, iré desgranando algunos conceptos y a ver si la suma de todos, como decía Aristóteles, es mayor que el conjunto, o sea, que el conjunto sea mayor que la suma individual de cada concepto. Lo primero que diría es, si me preguntas por qué los despachos o las organizaciones deben darse cuenta de una human-centric organization es más sana que una que está solamente en métricas financieras o en otro tipo de valores, significa que estamos en algún sitio que no está respondiendo a las necesidades de todos, ¿verdad? Porque entonces, yo creo que el liderazgo tradicional, convencional, ejecutivo, transaccional, se ha demostrado que no está dando respuesta a las necesidades de toda la sociedad. Da respuesta a los objetivos de algunos. Esto lo vinculamos con lo que comentaba antes de servirse de el conocimiento, servirse de... Es el primer elemento. O sea, ¿por qué lo pienso así? Porque las organizaciones pueden ser customer-centric, human-centric, service or product-centric. Entonces, claro, cojamos un despacho de abogados. Si el despacho de abogados es service-centric y se dedica únicamente a proveer maximizar el mejor de los servicios jurídicos sin tener en cuenta a las personas que van a tener que prestarlos, lo puede conseguir, pero va a tener unos altos índices de rotación. Va a tener unos equipos que no van a ser sostenibles. Va a tener gente quemada, va a tener entornos tóxicos. No sé si a largo plazo eso es lo que quiere ese despacho, porque puede obtener resultados muy positivos a corto, pero no duraderos. Entonces, para mí, claro, si luego vamos a un despacho customer-centric, lógicamente el cliente está en el centro de las decisiones, pero si solo nos fijamos en el cliente, vamos a tener muchas veces que actuar con cierta falta de ética, solo por lograr un cliente. Como elementos perversos del sistema, ¿eh? Estamos generalizando muchísimo. Entonces, al final, si tenemos una organización human-centric, lo que tenemos es que prestar un servicio con seres humanos a unos clientes que son seres humanos, que van a construir unas relaciones generando unas emociones de satisfacción o
frustración entre seres humanos. Por eso, para mí, eso justifica que las organizaciones deban ser human-centric. Pero no solo eso. No solo eso. Vosotras, que sois bastante más jóvenes que yo, sabéis que vuestra generación ahora también se mueve por propósito. Nuestra generación no nos movíamos tanto por propósito. Ya nos dábamos un canto en los dientes y estabas en un gran despacho. Ahora ese no es el intangible que se valora. Pues, y mientras ese propósito esté alineado con el propósito del profesional, va a haber un compromiso mutuo. Pero en cuanto eso no sucede, el compromiso se rompe. Y generaciones que no son capaces de comprender el propósito buscado por las generaciones más jóvenes, son aquellas, y son las únicas, que dicen, es que los jóvenes de hoy no se comprometen. No tengo profesionales comprometidos. Me cuesta encontrar talento comprometido. No nos equivoquemos. ¿Qué está haciendo la organización para comprometerse con el joven profesional? Porque el compromiso es bidireccional. Entonces, la organización también se tiene que comprometer con la persona organizando un entorno en el que el profesional quiera entregar su compromiso. Ese es otro factor que hay que tener en cuenta. El tercero sería ¿cuántas veces hemos oído lo de recursos humanos? El Departamento de Recursos Humanos. Los más eufemísticos se atreven a decir el Departamento de Personas y Talento, pero todavía está muy arraigado lo de recursos humanos. Intentemos cambiar el concepto. Arrasemos con ese mantra. Somos humanos con recursos. No somos recursos humanos. Y hemos pensado tradicionalmente, por culpa de ese liderazgo ejecutivo, que empresa y persona eran dos mundos que viajaban en paralelo y nunca se encontraban. Era un binomio en el que alguien estaba para fastidiar al otro o para aprovecharse. Claro, cuando buscas el compromiso compartido, todo depende, es decir, dos líneas paralelas no se cruzan nunca, en ningún punto, dicen, no se cruzan en ningún punto. Bueno, depende de lo grande que sea ese punto. Entonces, tenemos dos líneas paralelas, ese punto es el compromiso mutuo llegarán a encontrarse. Y no con compromiso no quiere decir fidelidad eterna. Quiere decir, yo me comprometo completamente mientras estemos alineados y cuando no, cada uno va por su camino. Y el cuarto factor por el que creo que una organización human-centric es el pilar de las organizaciones del futuro, del liderazgo del futuro, aquel que nos permitirá vivir en la incertidumbre que nos espera, en el cambio constante, es porque fijaros con qué hemos tirado adelante en el momento del COVID. Nadie me va a poder decir que es por las vacunas. Las vacunas vinieron X meses después. ¿no? Por un compromiso de los seres humanos con la sociedad y con nuestros congéneres, que no íbamos a determinados sitios para no contagiar a otros. Es decir, y esto lo dice muy bien Jacinda Ardern, ¿conocéis? La primera ministra de Nueva Zelanda. En una entrevista reciente en The Guardian, dijo, uno de los momentos más tristes que he vivido como política fue cuando me di cuenta que los role models que están transmitiendo los políticos están basados en fuerza y poder. Y eso ha transmitido a la sociedad que el liderazgo no es vulnerable. Que el liderazgo debe responder a la fuerza y al poder, dejando de lado factores como la amabilidad, la empatía, la vulnerabilidad. Y la realidad es que, y esto lo dice Jacinda también, en los momentos de mayor desafío global en el mundo, lo que nos ha hecho tirar para adelante, como es
una guerra, como es una crisis de suministros, como es un COVID, ha sido la empatía, la amabilidad, la transparencia, el humanismo. Todo esto. Todo esto es importante. También ahora mismo, mientras estamos hablando, están en el World Economic Forum en Davos, discutiendo los grandes líderes del mundo. Creo que fue hace 2 años, el año pasado o el anterior, Herminia Ibarra, que es una profesora de la London Business School, que estudia comportamiento organizativo, hizo unas entrevistas a los líderes que estaban en el World Economic Forum, sobre cuál era el valor más relevante que debería transmitir un líder. El 70% de los presentes, el 70%, dijo la empatía. Entonces, no sé, yo creo que hemos hablado como de 4 escalones suficientemente sólidos como para pensar que los despachos, como cualquier organización, se tiene que tomar la persona como el centro, el pilar del valor. Ojalá te oigan. No, yo creo que sí se está poniendo conciencia en eso y también Sí, me consta. está, sí, empezando a ser prioridad cada vez más. En los despachos hay tantos y de tantas, ¿no? Digamos, liderados por gente tan distinta que unos lo ven a otros antes que... Tiene que llegar. Exacto. Sea como sea, Es tiene que inevitable. llegar, porque también están cambiando las generaciones que están al frente. Exacto, ya está llegando a un despachos. punto que está tensándose mucho, eso es lo que, Exacto. eso es lo que se ve. Cae por decantación. Eso. Josep María, llegamos a la última pregunta que también siempre hacemos para que nos compartas un aprendizaje vital que haya sido tu brújula, ¿no? Algo que hayas aprendido y que te haya, por lo tanto, impulsado a seguir adelante en tu carrera, en tu vida, ya no solo profesional, sino personal. A ver. Uno, solo uno. Bueno. Sí, uno, tenemos tiempo para uno. A ver, tengo varios, pero claro, mi vida ha sido un poco particular y marcada por varios momentos, ¿no? La expatriación sería uno. Dicen los gestores de estrés, dicen que los 3 momentos de mayor tensión en un ser humano, en los que más suicidios hay y mayores depresiones, es cuando uno cambia de país, cambia de trabajo o tiene un hijo. Yo hice las 3 cosas en el mismo momento. Y aún así, ese no es el mayor aprendizaje. Ese no es mi brújula. Yo creo que pude resistir eso con ilusión, ganas y siempre optimista, porque mi brújula, mi cambio, fue con un accidente de coche. Yo cuando tenía 22 años, llevaba 2 meses en Cuatrecasas, tuve un accidente de coche en el que estaba técnicamente no muerto, pero vaya, estaba como muy, muy limitado y me atornillaron el cráneo a las cervicales. Entonces tuve un año en el hospital, entre el hospital, casa y tal. O sea, no volví a Cuatrecasas hasta un año después del accidente. Para mí, y ahí lo tengo muy claro porque he dado varias conferencias sobre esto, sobre los aprendizajes de ese momento, ¿no? Me pasaron 3 cosas. Una es, y lo comparto con vosotros y a quien le pueda servir que escuche el podcast. Una es que todo te puede cambiar en un instante. O sea, yo terminé la carrera, hice el máster, entré en el despacho que quería, me sentía absolutamente invencible y no había ni cobrado la segunda nómina y tuve un accidente en el que podía haber muerto, en el que, de hecho, la operación que yo tengo, murieron muchos a quienes la intentaron hacer previamente. O sea, todo cambia en un instante.
Por lo tanto, que nadie deje de hacer aquello que es su propósito, aquello que da sentido a su vida. ¿Vale? Que nadie deje de abrir botellas de vino esperando una ocasión, porque a lo mejor esa ocasión, o sea, resumo mucho, pero perseverar, Sí. y aplicado a la profesión y al trabajo, perseverar, luchar, no hundirse, formarse, dar siempre cada día un último esfuerzo. Siempre se puede hacer un poquito más. Eso sería uno. El segundo factor para mí es dejar el ego de lado. El ego es una gran barrera entre nosotros y nuestro máximo potencial. ¿Vale? Estar un año entre el hospital y mi pueblo, en el que aprendí mucho y es una parte de ese aprendizaje. Estar conversando todas las tardes que podía con gente del pueblo de distintos orígenes, formaciones, potencial, capacidades, etc. Ver la humildad, ver el día a día, eso te da otra perspectiva. Entonces, agradecer, porque a mí los amigos venían a mi casa, me recogían, me ponían, yo que era el más grande de todos, me ponían en un coche, me llevaban al bar del pueblo para que pasara una hora por la tarde. O sea, ese factor de humildad, de agradecimiento, creo que sería un segundo aprendizaje. Y el tercero, y es un poco más duro, pero es una reflexión para mí muy cierta, es que la muerte no da miedo. Lo que da miedo es no poder vivir con propósito. Todos tenemos que buscar lo que da sentido a nuestra vida y perseguirlo y luchar por ello, ¿no? Porque es que dar sentido a nuestra vida es lo que nos hace seres humanos. Diría eso. ¡Wow! Muy reveladores los tres, y fruto además de este episodio en tu vida, un momento, ¿no? Entiendo, un momento que además se alargó y que supongo que dio para mucha reflexión, siendo muy joven, entiendo. Sí, 22 años. Nos quedamos con ello, con el que no nos dé miedo. Esto sí, ya lo había oído, ¿no? Y siempre me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Esto que no nos tiene que dar miedo la muerte, sino el vivir sin propósito, efectivamente. Así que pues ahí lanzamos. Gracias por lanzar esa píldora a quien lo esté oyendo. Y muchísimas gracias, Josep María, por esta media horita de compartirnos, ¿no? Cómo pueden mejorar las organizaciones. Ha sido un gusto, ha sido una conversación muy amable. Igualmente para nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.